Bueno, estamos en la tecnología, en la era de la tecnología, ¿cierto? Yo recuerdo cuando no había tanta tecnología, era bien sencillo. Los hermanos en las sillas, en los bancos, tenían un himnario que lo abrían. Yo le decía, el número tal. Vi una pianista que tocaba y ahí yo arrancaba con el himno, o quien estuviera dirigiendo arrancaba con el himno y ya está. No había ni PowerPoint, ni había nada. Eso era ahí y nunca hubo complicaciones de ninguna índole. Ahora que tenemos tecnología hay todo tipo de beneficios, pero también todo tipo de complicaciones. El tema del día de hoy es la santificación, un hecho consumado. ¿Qué queremos decir con eso? No es la falta de la finalización de la obra de Dios lo que hace que tú y yo seamos dominados por el pecado en algún área de nuestra vida. Lo que a mí concierne y lo que a ti concierne es que cuando nosotros elegimos caminar en esta vida, escogemos caminar según la carne o según la vida del Espíritu. Todos los días, varias veces al día, sobre todo en esta semana ha sido bien intenso, yo digo, Padre, decido caminar en la vida de tu Espíritu. Tan sencillo como eso. Hermano, la cosa cambia. El mal temperamento, el contestarle feo a Lilian, no es que no lo haga, lo sigo haciendo porque cuando agarro la carne y ahí, pobrecita Lilian. Pero puedo hablar de victoria esta semana, que por más que Lilian me ha pinchado, ¿verdad? No tanto ella, sino Satanás buscando cosas, ¿no? Padre, yo escojo la vida de tu Espíritu. Por ignorancia, camino según las obras de la vieja naturaleza que ya está muerta y que fue crucificada con Cristo. Y este es el asunto. La Biblia claramente en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy, dice Pablo, juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Ok? Pablo está hablando de la vieja naturaleza. Cuando nosotros venimos a Cristo, la vieja naturaleza no se queda ahí junto con y se nos añade una nueva. No. La nueva naturaleza reemplaza la vieja persona que nosotros éramos completamente. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabemos que nuestro antiguo yo, es decir, la vieja persona que éramos, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando yo pongo mi fe, cuando tú pones tu fe en la carne, en vez de ponerla en el Espíritu Santo de Dios, todos los deseos viejos de la vieja persona, que ya no está, que ya se fue, que ya murió, fue crucificada con Cristo, salen. ¿Por qué? Porque es parte de la programación que la vieja persona dejó grabada en nosotros. Está grabado. Porque si el Señor quita la vieja persona y pone una nueva persona espiritual, todo a nivel espiritual tú no lo ves, ni yo lo veo, ni lo sentimos tampoco. Pero el cerebro, el disco duro está ahí. El Señor no removió eso porque entonces yo nunca sabría
de dónde vine, ni cuál fue mi papá, ni cuál fue mi mamá, pierdo parte de lo que realmente soy. Pero cuando todos esos deseos de la vieja programación salen, entonces camino en la carne. Pero cuando yo le creo a Dios, lo que Dios dice en su palabra, entonces empiezo a aprender a caminar como Cristo caminó. Y soy constantemente transformado a la semejanza de ese mi Cristo. Hermanos, vencer la carne no es decir, Señor, en estos momentos yo deseo caminar en el Espíritu y no en la carne. Funciona ahí funciona. Pero ¿qué pasa dentro de 1 hora? ¿Qué pasa dentro de 2 horas? Es un proceso continuo, es un proceso diario de contarme muerto al pecado, pero vivo para Dios. Así que caminar en el Espíritu es un proceso diario de mirar a Cristo. Tengo que mirar a Cristo y tengo que soltar lo que Dios ya está podando. Jesús dijo que el Padre poda para que podamos tener más fruto y dar más fruto. Y aunque el cuerpo de carne ha sido crucificado, como hemos visto ahí, nuestro comportamiento carnal y los patrones de nuestros pensamientos están entretejidos en nuestra personalidad. A menudo ni siquiera, hermanos, nos damos cuenta de que estamos tomando prestado de la carne, sino que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la cosa no funciona? ¿Por qué el cristianismo no me funciona a mí, a otros supuestamente sí le funciona? Pero hermanos, en la medida que nosotros nos centramos más y más en Cristo Jesús, el Señor siempre va a revelarnos algo carnal en nuestra vida. La carnalidad se revela cuando Cristo nos lleva por el camino a la comunión con Él. Cuando estamos en comunión con el Señor, podemos ver claramente que la carne está atándonos en muchas áreas de nuestra vida. Y para tú y yo poder avanzar en la vida cristiana, ese cordón con la carne, esa conexión con la carne, de alguna manera tiene que ser podado, debe ser cortado. A veces el obstáculo de la carne es algo que con gusto le soltamos al Señor y le permitimos al Señor que Él sencillamente corte esa atadura, ese cordón con la carne. Otras veces está tan entretejido en nuestro pensamiento que Dios tiene que sacarlo quirúrgicamente. ¿Recuerdan? Cuando hablamos acerca de la división del espíritu, alma y el cuerpo, el gran sumo sacerdote con el cuchillo de su palabra viene y corta, hace cirugía, ¿verdad? Tiene que sacar eso quirúrgicamente de nuestras vidas. Pero hay otros casos donde no queremos que Dios nos corte el cordón de la carne. ¿Por qué? Porque encontramos placer en la carne. Nos gusta algo de nuestra carne y nos aferramos a ello. Y le decimos, Dios, no toques eso, no cortes eso. Vemos como una amenaza. Vemos a Dios como una amenaza en ese entonces. Así que entonces, ¿qué pasa? La carne comienza a pesarnos. ¿Por qué? Dios permite entonces, ya que estamos aferrados a la carne,
Dios permite entonces que la carne siga su curso de acción, no la detiene. Y entonces Dios trae circunstancias a tu vida y a mi vida que van a revelarnos la esclavitud nuestra a la carne. Cuando la carne entonces comienza a pesarnos y a atarnos hasta que somos quebrantados bajo el peso de la carne, ahí es que estamos dispuestos a volvernos a Dios. ¿Qué hace el Señor entonces en ese punto? El Señor viene, levanta y lleva la carga por nosotros y comienza a desarraigar de nuestras vidas lo que hemos sometido y lo que hemos entregado al Señor. Dios nunca te va a forzar por el camino de la madurez espiritual. La madurez espiritual no es algo que ocurre automáticamente. Tampoco es algo que Dios va a forzarte a que tú madures espiritualmente. De igual manera, tampoco Dios te va a obligar a que tú abandones la carne, que son todos esos patrones aprendidos de la vieja criatura que ya no está. Pero sí Dios va a mostrarnos la verdad de que la carne es una carga y no es una ventaja. Cuando nosotros pensamos que la carne es una ventaja, no le dejamos a Dios que trabaje eso con nosotros. Pero entonces Dios deja fluir todo lo que la carne te va a traer para que entonces tú digas, no, de verdad que Dios tienes que quitarme esto, tienes que ayudarme a vencer esta parte de mí. Así que a menudo la única manera de revelar la verdad de la carne es permitirle a la carne que tenga todo su peso y todo su poder en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de ese poder sobre nosotros es cuando estamos dispuestos a entregarnos por completo en las manos de Dios. Es la falta de fe, hermanos. ¿Cuántas veces ustedes me han oído decir y hablar de los creyentes no creyentes? Creyentes que no creen. Tienen falta de fe. Y esa falta de fe nos impide nosotros convertirnos en el reflejo del carácter de Dios. Y por eso la Biblia nos advierte en Hebreos 3:12, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. Hermanos, no es una falta de habilidad tuya ni mía, no es una falta de habilidad espiritual, sino es nuestra incapacidad de creerle a Dios, de creer en la obra terminada de Dios a través de su Hijo Jesucristo y el valor del reino de Dios, el valor del reino de los cielos. Hermano, lo único que existe entre nosotros y la madurez espiritual es la incredulidad. No creerle a Dios. Sin embargo, Dios te ha dado la fe que tú necesitas para creer. Todo lo que necesitamos hacer es aprender a mirar a Cristo. Vivimos en un mundo donde lo audiovisual es extraordinariamente, podríamos decir, prolífero. Donde quiera que tú vas por la carretera y ves los signs, ves los anuncios, ves tanto, pones la radio, aún los niños en el carro ven los muñequitos, es todo audiovisual. Y el mundo compite para que tu mente, tus ojos, todo esté enfocado en cualquier cosa que no sea Cristo Jesús.
tu Señor y tu Salvador. Así que es importante que entendamos que necesitamos fe y mirar a Cristo, porque el verdadero proceso de madurez es aprender a caminar en lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Repito eso. Es el verdadero proceso de madurez aprender a caminar en lo que ya está hecho. No en lo que tú y yo vamos a hacer, en lo que ya está hecho, en lo que ya Dios hizo por ti y por mí. Así que el tema de la santificación para muchas personas puede ser confuso a menos que se reconozca la obra de Cristo sobre la santificación, que ya está terminada, ya está culminada. Es una obra terminada. La obra de Cristo es una obra terminada de santificación. Surge una pregunta muy natural de muchos. Y esta es la pregunta. Dice, ¿no dice la Biblia que seamos santificados? ¿No dice la Biblia que seamos santificados? ¿Cómo puede ser esto si ya la santificación se logró? Si ya Dios logró nuestra santificación. Porque la Biblia dice que nos santifiquemos. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice aquí ahora. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya en el pasado son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hermanos, todo es un hecho consumado. Se cumplió a través de Cristo, a través de la obra realizada por Cristo a tu favor y a mi favor. Eso está en tiempo pasado. Es importante que cuando leamos la Escritura pongamos atención cuando Dios habla y nos dice algo en tiempo pasado. Porque darnos cuenta del tiempo pasado, de la obra de Dios, es clave, es llave que abre nuestros ojos y cambia nuestra vida. Es inútil tratar de lograr algo que ya se logró. Como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué inventar la rueda si ya está inventada, no? Imagínense que un día yo me aparezca aquí, hermanos, tengo una invención que es extraordinaria y nos va a dar mucho dinero y yo voy a compartir todos esos millones con ustedes. Sí, pastor, ¿qué descubrimiento he hecho? Y se inventé la rueda. Pero pastor, si ya eso está inventado. Ay, perdón, no me di cuenta, ¿no? Así vivimos, tratando de lograr lo que ya Dios logró para con nosotros. Si no vemos lo que Dios ya hizo, entonces el pecado va a continuar levantándose y tomando control de nuestras vidas. Por mucho que nosotros intentemos, mis amados hermanos, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Y no podemos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. En nuestra carne, hermanos, no podemos
apartar nuestra vida de lo profano y no podemos santificarnos por nosotros mismos. No importa que te levantes a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a ayunar, a leer la escritura, a memorizar los versos bíblicos, a hacer todo un montón de rituales. No vale nada de eso. Porque estamos tratando de lograr lo que ya Cristo logró. Y la única manera de disfrutar de eso es mirar a Cristo, creer en Él y ver la obra terminada de Él en nuestras vidas. Si estamos tratando nosotros de santificarnos todo el tiempo, vamos a ser derrotados por el pecado. Porque vamos a estar combatiendo el pecado desde la carne. Y la carne y el pecado son partners. Son socios. Y esos socios nunca se separan. Van siempre juntitos hasta que tú y yo partamos de este mundo. Es inútil tratar de crucificarnos a nosotros mismos. Nunca lo vamos a lograr. Fíjense que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no dice, con Cristo yo juntamente me crucifiqué. No dice eso. Soy crucificado. Hermano, la razón se aclara a través de las palabras de Cristo en Juan 6:63. El Espíritu, con mayúscula, que dice Espíritu Santo de Dios, es el que da vida. El Espíritu Santo de Dios es la fuente de la vida. La carne no aprovecha para nada. Así que yo les puedo dar una asignación para el próximo domingo. Hágame una lista de todas las cosas para las cuales la carne aprovecha. Para nada. Dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que la realidad de la vida es que mis esfuerzos humanos nacen de mi carne. Y la carne nunca puede producir nada que sea aceptable para Dios. Nada. Porque para nada aprovecha. ¿Cuándo es que tu vida y mi vida cambia? Tu vida y mi vida cambia cuando nosotros entendemos las palabras que ya vimos en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tiempo pasado. Si estás en Cristo, eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si la Biblia dice y si el Señor dice que tu viejo yo se murió, no es cuestión de si tú estás de acuerdo, no es cuestión si tú lo sientes o no, se murió. Porque o tú crees o no crees. O eres un creyente creyente o eres un creyente no creyente. Todo lo que se estaba tratando de lograr, todo lo que tú y yo tratemos de lograr, ya se logró. Y la Biblia siempre nos va a presentar las cosas que ya Dios hizo por nosotros en tiempo pasado. Por eso es importante poner atención cuando la Biblia nos habla en tiempo pasado. Todo fue realizado a través de la obra de Cristo, que es perfecta, completa, terminada. No le falta absolutamente nada. Y a lo que está completo, ¿cómo lo vas a completar si ya está completo? Así que el tiempo pasado debe ser el lente por el cual tú y yo veamos cada don y cada logro espiritual en nuestras vidas. Porque Dios ha declarado que ninguna carne se va a poder gloriar en su presencia. Primera de Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Tú tienes gloria? Sí, tú tienes gloria. Pero ¿sabe cuál es tu gloria?
la gloria de Dios por medio de Cristo. Esa es tu gloria. En la carne no hay gloria. Pero si alguna gloria tú tienes, es la que tú tienes en ti, que es la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Cualquier cosa, hermano, fuera de Cristo es esfuerzo humano. Es la carne. Es la carne tratando de gloriarse cuando no tiene gloria. Entonces la pregunta, ¿estamos en el proceso de la santificación? ¿Estamos llamados a hacer algo? ¿Estamos llamados a hacer algo? Bueno, de alguna manera sí estamos llamados a hacer algo. ¿Sabe lo que estamos llamados a hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Dejar de lado todos nuestros propios esfuerzos y entonces caminar en las obras que Dios ya preparó de antemano. Efesios 2:10, que lo hemos visto en varias ocasiones. Porque somos quienes, tú y yo, somos hechura de Dios, creados, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no es ninguna obra que tú y yo nos inventemos. Las obras ya están inventadas. Ya Dios las creó y las tenía preparadas antes de la creación del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es poder identificarlas por medio del Espíritu Santo, las obras de Dios, y caminar en ellas. No las tenemos que inventar. Hermano, es la obra de Dios hecha en nosotros y a través de nosotros. No es el trabajo de nosotros para Dios. Y esta debe ser la base de nuestra comprensión. De lo contrario, ¿qué vamos a estar haciendo? Humanamente nos vamos a estar esforzando. Y el esfuerzo humano, ¿qué hace? Corrompe la obra de Dios. Ahora, vamos a considerar 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. Dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Fíjense bien, conoce el Señor a los que son suyos. Apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Es apartarse de la iniquidad y quitar de nuestra vida las cosas que producen deshonra. La pregunta entonces, ¿somos santificados? Sí, somos santificados. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de que el Señor sabe quiénes son los suyos. Pero también estamos llamados a apartarnos de la iniquidad y liberar nuestras vidas de las cosas que son contrarias a nuestra santificación. Dios está quitando las cosas que son contrarias a Él en nuestras vidas. O me aferro al pecado o lo suelto en las manos de Dios. Así que tendemos a mirar nuestros fracasos y nuestros comportamientos pecaminosos, y cuando los vemos y nos confrontamos a ellos y no nos gustan, decimos, oh, Dios debe estar bien furioso conmigo. Dios debe estar lleno de ira conmigo. Lo contrario es cierto. Dios no está no tiene ira cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo hacemos lo que no es correcto. Lo contrario, Dios sigue amándonos. ¿Por qué? Porque ya la ira de Dios contra el pecado se derramó en la cruz del Calvario. Y Dios no es un iracundo. Dios no es un Dios iracundo que está de ira en ira y de ira en ira y esperando a que tú hagas algo para gritarte y hacerte sentir culpable.
Cuando tú y yo metemos la pata, como decimos nosotros en el argot popular, ¿verdad? Dios ahora obra con paciencia para quitar las cosas que son contrarias. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuántas cosas tus hijos no hacen que a ti te desagradan? Que tú los cogerías por el cuello, ¿verdad? O tratarías de abrirle la cabeza a ver qué es lo que tienen adentro. A ver si nacieron con cerebro o con acerrín. Tenemos la tendencia de ver a Dios como que está arremetiendo contra nosotros. Eso no es verdad. Pero en realidad Él se interpone entre nosotros y la iniquidad que busca vencer nuestras vidas. Así que cuando miramos expectantes a Dios, la iniquidad se va, se cae completamente. El pecado busca vencernos, sí, pero el Señor lo subyuga y nos convierte en más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Puedo caminar en gracia entonces? Sí. ¿Puedo caminar en gracia sirviendo al pecado? No. ¿Se aparta el favor de Dios porque servía a mi carne? No. ¿Recuerdan la gracia? La definición, que es un favor inmerecido. Un favor que se merece cuando actuamos de cierta manera. No es gracia. Pero cuando actuamos de cierta manera, que merecemos que nos den paupao, no. Dios nos favorece distinto. Eso es gracia. Merecemos el paupao, pero Dios no nos da el paupao. Hermano, ten fe en la promesa de la gracia de Dios. La meta de la fe es nuestra relación con Dios. Dios me ha dado su mano de comunión. Y cuando yo tomo la mano de comunión del Señor, disfruto de esa relación con Él. Pero si estoy sirviendo al pecado, ¿dónde está la relación ahora? Bueno, sí, la relación con Dios continúa, pero ¿dónde está la mano puesta? No está en Cristo, en la mano de comunión de Cristo. Ahora estoy de la mano con la carne y me estoy sometiendo a la carne como mi amo, como mi dueño. Romanos 6, del 15 al 16. Perdón. Judas, a ver, espérate. Sí, Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Romanos 6, del 15 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, eso no. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Hermanos, cualquiera que piense que la gracia es una licencia para pecar, no entiende la gracia de Dios. Porque la gracia nos libera de nuestro cuerpo de pecado para que podamos tener comunión con Dios. La gracia es el amor de Dios que nos da la bienvenida a una relación íntima con Él, a pesar de que una vez estábamos sujetos al juicio contra el pecado. Pero Jesús cargó el juicio del pecado para que nosotros pudiéramos recibir, no el juicio de Dios,
pero el amor de Dios. Si estás en Cristo, eres santificado. El proceso de santificación no consiste en aprender a ser santo. Ya eres partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y es hora que tú y yo tomemos en serio lo que segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, ¿qué enseña la religión? La religión enseña que debemos elevarnos al nivel de la naturaleza, del carácter de Dios, para que podamos ser santificados. Por eso es la religión que enseña eso. Dios ha declarado que participamos de su naturaleza y a través de Él escapamos de la corrupción y del pecado que hay en el mundo. Nunca tú y yo vamos a ser capaces de elevarnos al estándar, por nosotros mismos, al estándar de Dios. Por lo tanto, Dios se acercó a nosotros cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por su naturaleza se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo ves esa frase? Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo significa algo, o una cosita sí, otra no. ¿Hay excepciones? O lo que Dios realmente quiso decir es algunas cosas, ninguna manera. No te falta nada. Estás completo en Cristo Jesús. Todo lo que debes hacer es creer en Dios. No ser un creyente no creyente. Ser un creyente creyente. Cree en Dios. Créele a Dios y recibe todas sus promesas y participas de su naturaleza divina. Entonces, la santificación no es que yo me perfeccione a mí mismo en obediencia a Dios. La santificación es un hecho ya consumado. Recuerda lo que Jesús hizo por ti, no lo que tú puedes hacer por ti mismo. Por fe lo recibimos todo. Señor Jesús, tú dirías esta mañana: Señor Jesús, recibo todo lo que tú has hecho por mí. Lo acepto por fe. Lo acepto por gracia. Acepto todo lo que tú me has dado en Cristo Jesús. Acepto lo que soy en Cristo Jesús. Y mientras hacemos eso, vamos a aprender a escapar de la corrupción de nuestra carne y de la corrupción del mundo. Lo que tú y yo no podemos hacer a través de nuestros mejores esfuerzos, ya Dios lo hizo y lo está haciendo en mí y lo está haciendo a través de mí. Todo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, creer lo que Dios ha revelado y caminar como participante. Y los pecados que dominan tu vida se van a esfumar y vas a comenzar a amar la naturaleza de Dios más que amar al pecado.
Escápate creyendo en Dios y reconociendo que Él te quiere como su hija, como su hijo, independientemente de tu capacidad o mi capacidad o de la incapacidad para alcanzar un estándar piadoso. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar los ojos. Es importante que esta mañana reconozcas que no es tu poder el que te libra del pecado y de la corrupción que hay en el mundo. No es nuestro poder para poder derrotar la carne. El poder está en la vida del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Escoge hoy esa vida. Escoge participar en la naturaleza divina de Dios. Gracias, Padre, por hablarnos claramente en este día. Usa tus palabras para transformarnos a la imagen de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.